Bueno, el ecologismo en primera fase o en primer lugar es una ciencia. Se entiende como una rama de la biología que se ocupó del estudio de las relaciones de los ecosistemas en su interacción con todas las formas de vida existentes o inertes dentro de determinado ecosistema. Entonces por eso es una disciplina científica, pero a raíz de que fue desarrollándose en otros escenarios, la ecología empezó a ocupar espacios en otras áreas de desempeño en las sociedades. Por ejemplo, la ecología se involucró en el tema económico, se involucró en el tema social y por supuesto no en el tema político. Entonces hoy en día vemos que la ecología tiene un concepto holístico o integrativo o sistemático de todo el contexto y desempeño de una sociedad en cualquier momento histórico de su acontecer. Precisamente una de las ramas de la ecología es su incursión en el área política, porque precisamente las sociedades, específicamente las sociedades humanas, vivimos de las fuentes que nos provee la naturaleza, que se convierte en energía y materia. Justamente esa fuente proveedora de vida nos lleva a establecer unas relaciones con la naturaleza, justamente relaciones de producción que van en consonancia con el momento tecnocientífico en esa época. ¿Qué significa esto? De que todo lo que nosotros necesitamos en cualquiera de sus escenarios que se llaman bienes y servicios proviene de la naturaleza como materia prima o como energía. Entonces indiscutiblemente ya este es un tema de vida y nos lleva y nos involucra a que la gestión y manejo de las políticas públicas en función justamente de esa fuente proveedora de la existencia de las personas en cualquiera de sus escenarios nos hace pensar en que no podemos dejar de involucrarnos en el tema político o en el escenario político. Debemos dejar de ser eminentemente contemplativos y pasivos frente a la gestión política en el quehacer ambiental, donde los resultados y los saldos en un interhistórico, independientemente de cualquier sistema que ha tenido preponderancia ideológica y de control de poder, como es el sistema capitalista industrial o el sistema comunista en su eje industrial, han sido eminentemente productivistas y de una u otra manera vemos que no hay en ellos ninguna esperanza de armonizar las relaciones de las sociedades donde ellos ejercen su influencia y son actores políticos con la naturaleza, y eso nos ha generado a nosotros que hoy en día estemos montados en lo que llamamos la crisis ecológica. Entonces esto nos lleva a nosotros necesariamente a involucrarnos en el quehacer y en el acontecer político, y por eso nos lanzamos al ruedo electoral en el mejor sentido de la palabra, para de una u otra manera ocupar espacios de poder y de figuración institucional en los diferentes escenarios, y tenemos que llevar justamente esa manifestación a través de lo que llamamos movimientos ecológicos o partidos verdes, que hoy en día han tenido en regiones muy cercanas a nosotros y por supuesto en Europa una gran aceptación. Cada día hay una escalada y un crecimiento y un fortalecimiento y en otra consolidación de los partidos verdes, pero precisamente ya para lanzarnos con una oferta política diferente, atractiva, que rompe el desencanto y la frustración que hay ya en las sociedades frente a estos modelos de desarrollo. Entonces vemos la necesidad de que hay que preparar un discurso y un relato político diferente, donde quien genere y quien se involucre bien como líder en cualquier escenario tiene que empezar a manejar una serie de conceptualizaciones y de principios y de pautas que nos identifican, lo que podemos decir, con la vieja política, con la vieja política en el sentido de que esa política se maneja y se desempeña viendo únicamente al ambiente como un bien a mercadear, como algo crematístico, como algo de lucrarse, y no ven al bien ambiente como un valor per se que indiscutiblemente representa nuestra fuente de vida y es la plataforma y el sustrato que nos permite vivir. O sea, ha existido históricamente una desaprensión o una ignorancia o una analfabetización hacia el tema ecológico, y precisamente por esas
esas fallas, esa falla o esa fractura y esa ruptura con la verdadera relación armoniosa de la sociedad con el ambiente, es que hoy en día estamos a la vuelta de un gran riesgo de incalculables consecuencias, como lo dije anteriormente. Entonces ya tenemos que volvernos, los que estamos involucrados en el pensamiento ecologista, tenemos que lanzarnos al ruedo político, lanzarnos al escenario político para tener presencia en la toma de decisiones sobre la suerte y el manejo de los recursos naturales, porque es la fuente de vida. Y entonces, por ejemplo, vemos que ya las relaciones de la sociedad con la naturaleza en su eje institucionalmente concebidas tienen que cambiar. Bueno, como corolario a todo esto, hay que añadir que se ha generado una forma de organización en el pensamiento ecologista por vía de partidos llamados verdes o movimientos ecológicos, pero de una u otra manera, independientemente de la definición, tiene la misma orientación y la misma búsqueda. Y en Venezuela, concretamente, ya hay una necesidad de que los movimientos ecológicos o los partidos verdes empiecen a emerger dentro de las contiendas políticas. Y más aún cuando vemos que las respuestas y el comportamiento históricamente y con más énfasis quizás en estos últimos años, los factores de poder, los que han llevan las riendas de poder, o sea, los que han ejercido gobierno, no han satisfecho justamente las expectativas de esa relación armoniosa de la sociedad con la naturaleza. Y la prueba está que en Venezuela muy particularmente tiene una carga muy grande en ese sentido de responsabilidad, porque es una economía rentística, extractiva, cuya fuente principal de ingresos es el petróleo, y no se olvide que el petróleo es la fuente más contaminante que puede haber en el mundo, y justamente los indicadores sobre los grandes riesgos ecológicos, concretamente el calentamiento global, son producto de gases de efecto invernadero, donde el CO2 es la principal fuente que genera esos riesgos, y el CO2 lo produce la actividad petrolera. Entonces Venezuela, siendo el quinto país productor de petróleo, está comprometido aún más y señalado de ser un país donde las consecuencias de su actividad económica por excelencia está generando los mayores riesgos en el mundo. A esto se suma de que no hay una verdadera política y una sensibilización en el oficialismo, digámoslo así, porque los indicadores que tenemos es que cada día andan en una expansión de sus fronteras petroleras. Basta con citar la reciente entrega de los bloques petroleros a consorcios internacionales que incluso se mueven dentro de bloques socialistas o comunistas y bloques capitalismo, las empresas que los liderizan. También vemos, por ejemplo, la experiencia de la explotación carbonífera en la sierra de Perijá, que al margen estos desarrollos, el desarrollo minero que está acabando con las cuencas y las cabeceras de los ríos más importantes del sur del país, por supuesto de Venezuela, y donde están los recursos hídricos más importantes incluso del mundo, y una biodiversidad que está en esa misma escala. Entonces observamos que no ha habido una respuesta del gobierno contundente ni una preocupación por manejar una ecopolítica, digamos así, consona con los riesgos que generan estas actividades. Entonces, justamente, ya abordando el tema político, se ha preparado justamente una guía de acción para que sirva de brújula o de orientación y de capacitación en una primera entrega. Quiere decir que vendrán sucesivas entregas, y de esta manera tenemos que empezar a firmar cuadros y de capacitación, incluso llevar el mensaje, que es un mensaje de aliento, un mensaje de emoción y un mensaje de paz, de confraternidad y una nueva búsqueda en una sociedad que está desencantada de los actores políticos de mayor opción.